Entonces, daré el paso al moderador del panel, señor Mario Uribe, director de gestión escolar del área de educación de Fundación Chile. ¿Aló? ¿Aló? Muy bien. Vamos a dar inicio a la segunda parte de esta mañana. En primer lugar, reiterarles el agradecimiento por parte del área de educación de la Fundación Chile por su asistencia. Sabemos que la primera semana de enero siempre para el mundo del magisterio es una semana de mucho trabajo y al mismo tiempo de perfeccionamiento. Así que el estar aquí para nosotros, junto a usted, es motivo de alegría. Francamente, estos encuentros para nosotros son como un festival, son como música, ¿eh? Es el espacio en que tenemos para poder reflexionar cuando estamos cerrando el año y estamos abriendo uno nuevo con esta enorme cantidad de desafíos. De inmediato voy a partir por nuestras invitadas. A mi derecha está Alejandra Misala, ella es académica e investigadora del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. A mi izquierda está Natacha Méndez, ella es directora del Instituto Marítimo Valparaíso, colegio que recibió el premio Gabriela Mistral el año pasado. A la derecha de Alejandra nos acompaña Francisco Claro, que es el decano de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica. Y en mi extremo izquierdo, Harald Bayer, coordinador académico del Centro de Estudios Públicos. Y a su derecha, Rodolfo Bonifaz, coordinador de acreditación y evaluación docente del Ministerio de Educación. Cada uno de ellos, y así ha sido el formato en oportunidades anteriores, va a realizar una pregunta al profesor Barber desde su propia perspectiva de trabajo. Vamos a partir, inicia esta ronda, Harald Bayer del CEP. Harald, por favor. Buenos días a todas y a todos. Buenos días al profesor Michael Barber. Déjeme primero agradecerle por lo que creo que fue una presentación muy motivadora, interesante y además muy amplia, entonces uno se queda sin mucho que preguntarle. Pero haciendo el papel de preguntador, déjeme plantearle un dilema o un desafío para los sistemas educativos. Usted habla en su presentación y en sus escritos ha hablado mucho de los sistemas educativos efectivos, que es un concepto relativamente novedoso, más allá, nosotros estamos acostumbrados a escuchar de escuelas efectivas, de profesores efectivos, y ahora este nuevo concepto de sistemas educativos efectivos, que de alguna forma nos lleva a pensar, ¿no es cierto?, de que todas estas acciones y todas estas políticas educativas que usted mencionó, que son exitosas y que son claves en el desarrollo de un buen sistema educativo, no están en el fondo en el vacío, sino que dependen de una estructura institucional, de un marco institucional mínimo, digamos. Y entonces mi pregunta de alguna forma, a pesar de que usted mencionó algunas de esas densidades, es básicamente cuál es la densidad mínima que tiene que tener un marco institucional efectivo. Usted mencionó, por ejemplo, la necesidad de que haya sistemas de inspección y exámenes externos, como un miembro de esta familia de instituciones que son importantes. Mencionó también, al pasar, y me gustaría preguntarle un poco más sobre eso, la necesidad de que haya un sistema de presión y de apoyo. Me imagino que la presión ocurre a través de estos sistemas de inspecciones y de exámenes externos, pero me queda menos claro cómo ocurre en un sistema grande, educacional grande, sistema de apoyo. Unido a eso, ¿cuáles son las otras instituciones que son importantes, digamos? Usted se refirió muy al pasar de la necesidad de que los establecimientos sean autónomos y que los directivos y los profesores estén empoderados. Me gustaría que precisara un poco más institucionalmente qué significa eso. Me gustaría también, en el marco institucional, digamos, que usted pensara, digamos, cómo tiene que ser las regulaciones mínimas que se le deben exigir a los establecimientos educativos,
o más bien es partidario de usted que esas regulaciones más bien estén orientadas a los desempeños de esos establecimientos? Esas son algunas de las ideas que me gustaría que usted compartiera con nosotros. Muchas gracias. Well, thank you for the question. It has many elements, and son todos importantes. Gracias por la pregunta. Tiene muchísimos elementos. Y quiero empezar a hablar sobre por qué usar la frase efectiva en relación a un sistema educacional. Tenemos cada vez más evidencia hoy día de qué es lo que hace que todo un sistema sea efectivo. Si vemos la investigación de educación de los últimos 30 años, lo que se encontrará es que fin de los 70 y 80 comenzamos a entender en el mundo cuáles eran las escuelas efectivas. Y esa investigación es consistente en Europa, en Estados Unidos, en América, en Canadá, aquí también en Chile. Conocemos las características de una escuela efectiva, un colegio efectivo. Y luego, en los años posteriores a ello, se hizo mucha investigación sobre mejoramiento del escolar, cómo ser efectivos. Entonces definimos qué es una escuela efectiva y luego definimos cómo convertirse en efectivo. Y ahora estamos en una fase donde estamos definiendo la efectividad del sistema y las grandes preguntas que hemos estado discutiendo hoy día y que la ministra ha hablado de cómo ser efectivos. Ahora, por muchos años en el siglo XX, los gobiernos trataron de trabajar por su cuenta en sus propios países, adivinaron, consultaron, asesoraron. No había evidencia dura. Y hoy día en el informe McKinsey, como muchos otros, indican cuáles son los mensajes claves para un sistema efectivo. Y la evidencia de que es un sistema efectivo viene de comparaciones internacionales grandes como PISA y TIMSS. Entonces, estamos en una fase que es sumamente emocionante, estimulante para los dirigentes del sistema, donde sí se puede tener un sistema basado en evidencia sólida sobre qué ha de funcionar. Y hay muchas preguntas sin responder, pero las que tú hiciste son sobre el marco institucional. Y hay ciertos elementos comunes, aunque todo eso es culturalmente específico, pero quisiera apuntar a algunas de las cosas que son claras de la evidencia. Primero, uno necesita buen liderazgo, dirigencia política. Los sistemas de educación en el mundo son de financiamiento público, inevitablemente son parte del sistema político, y un buen liderazgo político es parte importantísima de eso. Y un buen liderazgo político es transversal a través de los partidos, porque la reforma educacional toma mucho más que un solo gobierno, o entre una elección y la otra. Segundo, en el centro del sistema se necesita un ministerio y otras agencias capaces de hacer tareas sofisticadas de reforma de un sistema educacional. Una de las cosas que aprendimos en el gobierno de Blair es que tratamos de reformar los sistemas antes de haber reformado el Estado. Y eso, de hecho, teníamos que hacer las dos al unísono, las dos cosas. Y Tony Blair le tomó 4 o 5 años para darse cuenta que eso era importante. Tercero, se necesita pensar arduamente en cuáles son las relaciones entre el sistema en el centro y los otros niveles del sistema. La mayoría de los sistemas, y esta es una frase de Michael Fullen, tienen 3 niveles. Él habla de reforma a trinivel. El gobierno, nivel medio, que podría ser el caso de distintas gestiones escolares y también las autoridades municipales, y luego la escuela. Hay 3 niveles en cuales pensar, y muchos de los sistemas tienen una capacidad debilitada en el nivel intermedio. Muchas áreas tienen la capacidad
hacer reforma educacional arriba, pero algunos proveedores privados que reciben fondos no tienen la capacidad de impulsar esa reforma educacional necesaria. Entonces, el construir la capacidad a ese segundo nivel es importante. Y luego a nivel de la escuela, pensar en la dirigencia escolar, en los líderes o los dirigentes. Y hay muchas evidencias que después de la calidad de la educación, o sea, de la calidad del liderazgo escolar es importante. Pero para la reforma hay que tener estas estructuras. Y como muchos países, Chile está pensando sobre garantía de calidad, cómo garantizar la calidad en un sistema. Y uno necesita que cualquiera sea su modelo de reforma. En PISA nos dice que muchos de los mejores sistemas tienen una gran garantía de calidad, usando exámenes externos, algún tipo de revisión o inspección escolar, y luego usando esa información para emitir juicios sobre dónde intervenir y darle la información a los padres y comunidades sobre la calidad de su sistema escolar. Y luego, finalmente, sí, es que al darle a la gente que trabaja en las escuelas un grado significativo de autonomía está asociado al éxito. Mientras que si todo en la escuela está regulado o determinado desde fuera, como alguno de los peores distritos escolares de Estados Unidos, es súper difícil obtener el tipo de mejoramiento que uno quiere. Ahora, eso no significa autonomía total. Eso significa que es autónomo, aunque sean los resultados malos. No, pero darles discreción, espacio para que se organicen para alcanzar esa tarea, siempre y cuando esté claro cuáles son los resultados que deben lograr. Y eso es algo crucial. Y mi último punto es ser claro en qué esta escuela tiene que ser responsable de qué cosas y luego exigirle, es decir, a ver, cumplió y que entregue. Ok, gracias. Profesor Claro. Antes de hacer una pregunta, quisiera formular un comentario a lo que hemos escuchado. Me parece que lo que nos ha mostrado el profesor Barber es un contenido que puede tener un profundo impacto en nuestro país, en nuestro sistema educacional. Y voy a decir por qué. Por años, las iniciativas más fuertes en el sistema nuestro han tenido que ver con la institucionalidad, han tenido que ver con dotar las escuelas de infraestructura, de computadores, buenos edificios, han tenido que ver con reformas curriculares y se han olvidado de lo que este informe dice que es lo que más importa en el proceso educacional, y esas son las personas. Y este informe apunta a dos aspectos dentro de esa labor de las personas. Un aspecto que es el profesor y el otro que es el que organiza la escuela, el que hace que los profesores realicen su trabajo en buena forma. Esos son los actores fundamentales y toda reforma tiene que centrar su esfuerzo en ellos. Y este informe lo dice con tanta claridad que yo creo que debiera ser tarea de verano para todos los aquí presentes, los políticos en el Congreso, los funcionarios del Ministerio de Educación, los profesores en las universidades, leer este informe. Y para ser práctico, previa consulta a Michael Barber, yo voy a tomar la iniciativa de ponerlo en una página web a la cual yo tengo acceso para que ustedes puedan leerlo. La página web es www.profisica.cl. Es una página de apoyo a los profesores de física, pero en este momento se va a agrandar y va a ser una página para que todos ustedes puedan acceder a ese documento en español. Y la tarea con que se quedan es leerlo. Realmente es la verdad, dice la verdad. Y es importante conocer la verdad para poder actuar con eficacia. Yo quisiera ahora hablar de mi pregunta, que tiene que ver con la formación de profesores. En nuestro medio, la tradición ha sido formar profesores cuyo ingreso a
a las facultades de educación ha sido desde el primer año, o sea, desde la educación media. Sin embargo, los países analizados en el informe, como por ejemplo Inglaterra, solamente forma a profesores a partir de una profesión ya adquirida, o sea, son estudios de posgrado. En Chile, esa forma de entrenar profesores ocurre solamente en un par de instituciones y es insignificante estadísticamente. O sea, por ejemplo, en la Universidad Católica nosotros tenemos 80 alumnos en esa modalidad al año, pero estamos en un sistema en el cual hay 83.000 estudiantes de pedagogía, así que 80 en 83.000 es un número insignificante. La mayoría de los profesores aquí se forman en carreras que parten desde la educación media. Mi pregunta entonces a Michael Barber es, ¿qué evidencia existe de que el sistema de posgrado para formar profesores es de mayor eficacia? Y en segundo lugar, si es sensato que un país como el nuestro tome esa dirección, avance en esa dirección. Thank you again for the question, and thank you very much for helping to promote. Muchas gracias por las preguntas y muchas gracias por promover el informe. Espero que a los que les interese encuentren que el informe realmente es una ayuda para su trabajo. Yo voy a usar una metáfora. Sé que usted es un físico muy conocido aquí en este país y quiero utilizar una metáfora física para responder a esta pregunta. Yo soy profesor de historia, pero de vez en cuando trato de leer un libro acerca de la ciencia moderna porque realmente va cambiando la forma en que nosotros entendemos el mundo. Y leí un libro recientemente acerca del origen del universo, acerca de la teoría del Big Bang, que los físicos dicen que creó el universo hace muchísimo tiempo atrás. Y bueno, llegué a la página 170, un libro sumamente técnico, tuve problemas, y en la página 170 lo que decía era que, a pesar de que los físicos conocían el 10% del universo, para el restante 90% tenían un nombre que se llamaba la materia oscura. Y la verdad no sabían nada acerca del 90% del universo. Y este físico norteamericano señaló que las leyes de la física quizás no se apliquen a la materia oscura. Y la verdad que a mí me preocupó un poco eso. Porque, bueno, han dedicado muchísimo tiempo a estudiar las leyes de la física y sin embargo señalan que solo se aplica al 10% del universo. Cuando yo estuve en el colegio, mi profesor nunca me dijo, bueno, a pesar de que esta asignatura es muy difícil, solamente va a ayudar a que ustedes puedan entender el 10% de lo que los rodea. Ahora, si uno piensa entonces acerca de la reforma educacional, lo que muchas personas hacen en el centro del sistema educacional es que reforman el 10% de ese universo que pueden ver. El sistema de financiamiento, la estructura, el currículum, las pruebas, el aseguramiento de la calidad, etcétera. Pero el 90% del sistema educacional es precisamente esa materia oscura. Y me refiero por ello a lo que sucede en el aula. Me refiero a las personas, a los estudiantes y cómo interactúan con los profesores, en la calidad de los profesores, la calidad de los directores, la relación entre todos ellos. Y por lo tanto es muy apropiado, Francisco, que tú encuentres que el informe es útil, porque se trata de la materia oscura, se trata de las personas y de sus interacciones subjetivas que determinan al final si el sistema educacional es de buena calidad o no. Y eso está rodeado de la infraestructura, etcétera, de todos los aspectos que crean las oportunidades para poder ser exitoso. Pero a menos que tengamos buenas personas motivadas, empoderadas, inspiradas, realmente no vamos a alcanzar los objetivos que pretendemos lograr del sistema. Y este es el trabajo de todos en diferentes niveles del sistema. Ahora, pasando ya específicamente a la formación docente, en Finlandia ellos reclutan a todos los profesores directamente de la enseñanza media, pero debido a que están obteniendo lo mejor
de los graduados de la enseñanza media y que hay mucha competencia para ingresar a pedagogía, y como señalé anteriormente, solamente 1 de cada 10 postulantes ingresa a pedagogía, pero en otros países es mucho más fácil. Aquí en Chile, por ejemplo, es mucho más fácil entrar a pedagogía, y lo mismo en mi país, y por lo tanto no todos son los mejores candidatos para transformarse en docentes. Pero debido a que existe un pregrado en otros países, aquí hay un pregrado, bueno, eso permite que se puedan obtener mejores alumnos. Ahora, mi opinión personal es que en el siglo XXI sería muy necio el que un sistema dependiera de las decisiones tomadas por jóvenes de 17 o 18 años para determinar la calidad de las personas que vamos a tener en el siglo XXI. La idea es que después, cuando ya tengan 21 o 22 años y tengan un título, decidan si van a ser docentes o no. Yo creo que eso garantiza un poco la vocación y la calidad de los docentes. Hay mucha gente que quiere, por ejemplo, que estudia una carrera y después quiere transformarse en docente, y debiésemos de tener esa posibilidad. A partir de la investigación económica, nosotros sabemos que en el siglo XXI mucha gente va a cambiar de trabajo, de carreras, más de una vez durante sus vidas, y por lo tanto el sistema de formación docente tiene que reflejar esa realidad. En mi opinión, y no tanto en base a la evidencia, es una muy buena idea, o sería una muy buena idea, el poder ampliar los estudios de pregrado y obtener el aseguramiento de calidad a ese nivel, y luego expandir las oportunidades para aquellos que han elegido otra carrera y que luego quieren transformarse en docentes, y no solo aquí en Chile, sino en todos los países. Ahora, nosotros tenemos también carreras de pregrado en Inglaterra, pero eso ha disminuido, y para los profesores de enseñanza secundaria ha disminuido enormemente. Muchas gracias, profesor. Claro. Cedo la palabra ahora a Rodolfo Bonifaz, que es el coordinador de evaluación docente del Ministerio de Educación. Gracias. Profesor Barber, como usted probablemente ha escuchado, desde el año 2003 en Chile se está aplicando un sistema de evaluación del desempeño profesional docente de carácter formativo a todos los docentes de aula del sector municipal. A inicios del año escolar 2009, casi el 75% de los docentes de aula contará con un informe individual de las fortalezas y limitaciones relacionadas con su práctica docente. A su vez, los administradores municipales y los equipos de gestión de cada establecimiento cuentan anualmente con información agregada respecto a las fortalezas y limitaciones de su dotación docente, lo que les permite conocer los resultados promedios obtenidos por sus docentes más efectivos, destacados y competentes, y compararlas con los resultados obtenidos por sus docentes menos efectivos, básicos e insatisfactorios, respecto a un conjunto de 8 dimensiones y 24 indicadores provenientes del marco de estándares de desempeño profesional conocido como Marco para la Buena Enseñanza. Los resultados obtenidos muestran que 1/3 de los docentes en ejercicio no cuentan con las competencias pedagógicas mínimas requeridas para asegurar una práctica de aula de calidad, y que 2/3 de los docentes no cuentan con los conocimientos disciplinarios mínimos para implementar un currículum acorde a los desafíos actuales. Del diagnóstico anterior, no solamente se desprende la necesidad de atraer a los estudiantes más talentosos a las carreras de pedagogía como solución de largo plazo, sino que también resulta imprescindible suministrar a los docentes en servicio las capacidades y los conocimientos necesarios para ejercer de manera confiable la enseñanza deseada, asumiendo el desarrollo profesional también como solución de corto y mediano plazo, especialmente si valoramos la importancia de los tiempos políticos y apreciamos la importancia del mejoramiento continuo. Como ocurre en otros países de la región, el estatuto docente, que norma las condiciones de trabajo y remuneracionales de los docentes del sector municipal, fundamentalmente, otorga altos niveles de estabilidad al conjunto de la dotación docente y al mismo tiempo establece una estructura remuneracional que valora exageradamente la antigüedad en el ejercicio del cargo en desmedro del desempeño o del mérito profesional docente. En el día de ayer, una comisión técnica bipartita del Ministerio de Educación y el Colegio de Profesores de Chile, que es la organización sindical de los maestros, dio cuenta a sus mandantes de los avances preliminares en la definición de una carrera profesional docente consensuada, que tiene por finalidad contar con los profesores y profesoras que Chile necesita para garantizar una educación de calidad a toda la población. En su posición, usted señaló que para llevar
el desarrollo profesional hasta el aula y convertirlo en una práctica sistémica, se hace necesario sumar a esta tarea a los mejores actores del sistema. Por mi parte, quisiera agregar que también es necesario promover una cultura de desarrollo profesional continuo entre los docentes, especialmente entre aquellos que han resultado evaluados como menos efectivos. Profesor Barber, tengo para usted dos preguntas. Considerando los avances logrados en materia de aplicación de un sistema de evaluación docente, surge el interés de saber cómo el sistema presiona para mejorar el ejercicio profesional y lograr niveles satisfactorios, y por otra parte, cómo se tensiona para mantener el buen desempeño. En nuestro sistema escolar existe una alta valoración de la capacitación como mecanismo de perfeccionamiento y actualización. Sin embargo, esta no se refleja en el desempeño y aprendizaje de los alumnos. En este contexto, la primera pregunta es, ¿qué rol juega la capacitación y qué características debe tener para los docentes que se ubican en ambos extremos de la curva de evaluación? La segunda pregunta se relaciona con el desafío pendiente de construir una carrera profesional docente. A partir de su experiencia y conocimiento de otros sistemas educativos, ¿qué dimensiones resultan fundamentales de considerar y cómo se logra que la carrera profesional esté en sintonía con las metas de aprendizaje de los alumnos? Gracias. Thank you very much for another really fascinating question. I think Muchas gracias por una pregunta realmente fascinante. Creo que es un gran logro en Chile, que desde el 2003 han desarrollado este sistema de evaluación de docentes para los docentes del sector municipal. Ningún sistema de evaluación es perfecto que yo haya visto en el mundo, pero creo que el de Chile realmente es un paso adelante y tiene muchos elementos importantes. A riesgo de decir algo controvertido, en mi opinión, la evaluación docente debe aplicarse a profesores de todos los colegios que reciban algo de financiamiento estatal. O sea, si los dólares de impuestos o los pesos de impuestos van al colegio, entonces la garantía de calidad debe aplicarse también. Ese es un tema. Pero, ¿qué haría yo con el sistema que ustedes tienen? ¿Cómo construir sobre él? Esa es la primera parte de su pregunta. Y luego a la parte de carrera docente. Lo primero a decir, está como entiendo, el sistema de evaluación involucra video, evidencia en video de estos profesores y dando sus clases. Es un recurso fantástico para el sistema, una colección de esos videos, porque no solo uno puede usar para decidir cuál profesor lo está haciendo bien y cuál otro necesita asistencia, sino también le dan un cuadro de la calidad de enseñanza del sistema entero, que muy pocos sistemas tienen. Entonces, hay una oportunidad de investigación ahí, de ver la calidad de enseñanza en Chile e informar al sistema en una forma realmente significativa, que pienso yo es muy importante. Esos mismos videos pueden ser usados en un desarrollo profesional, porque, como decía anteriormente, el mejor desarrollo profesional es que profesores observen a otros buenos profesores haciendo su labor. Pero si ustedes pueden ver videos del mejor 10% de los profesores de todo Chile en distintas materias, en distintas asignaturas, es una gran oportunidad para ver cómo mejorar. Ahora, si esta fuera filmado en Londres, París o Estocolmo, Nueva York, todos dirían, bueno, ese es otro país. Pero esto es buena enseñanza en Chile hoy día y nadie puede tomar excusas de otros países. Entonces, yo diría que ese recurso es fantástico. Consérvenlo para investigación y para mejoramiento profesional. Segundo, usaría la evidencia sobre cada profesor en términos de gestión dentro de los colegios, donde si los profesores donde están demostrando buenas prácticas, yo los animaría a que jueguen un papel de liderazgo en el colegio para que sea modelo para el resto. Y yo daría asistencia a aquellos profesores que revelan que están muy por detrás. Cuando un sistema de evaluación es nuevo, es importante no ser punitivo, sino por el contrario, usarlo como oportunidad para mejorar sus prácticas. Ahora, con el tiempo, obviamente, una vez ya instalado, donde el profesor continuamente falla, entonces hay que tomar acción. Pero cuando es nuevo, lo principal es usarlo para fines de mejoramiento y gestión. Una de las cosas que hicimos y que puede ser relevante
para Chile es que en nuestro intento de mejorar la enseñanza de matemáticas y de literatura o castellano, en el país juntamos a 1000 profesores en cada asignatura del país y luego les liberamos su tiempo, un poco, parte de su tiempo, por ejemplo, 30 días al año de cada uno de estos profesores para que viajaran a cada uno de los colegios, a las escuelas y fueran de director técnico, de entrenador para los otros profesores y a las otras clases decir, mire, yo voy a enseñar esta clase, esta materia, usted me observa. Y esos principales profesores de matemáticas y de castellano, expertos en lectura, se hicieron muy importantes para promover el desarrollo profesional, porque no era enviar un profesor, un experto de afuera, sino el profesor real que la mayoría de las veces estaba enseñando su materia, pero en estos 30 días al año fueron liberados con dinero del gobierno para que fuera a enseñar a otra escuela. Y luego lo otro es aprender las lecciones de la primera ronda de evaluación y mejorar el sistema de evaluación propiamente tal. La forma en que eso se relaciona con remuneración y esas cosas es menos importante. Es importante, pero menos importante que usar la evidencia para mejorar el sistema. Y mi propia opinión, aunque he visto la evidencia sobre recompensas, y yo soy un creedor, un creyente en recompensar al colegio entero que hace progreso, no solo como un premio como el que se dio, sino en la ciudad de Nueva York, o sea, que se da al colegio. Y las decisiones de qué recibe, qué remuneración de cada profesor en el colegio debe ser dejado a la autonomía de ese colegio, que ellos digan. Y luego, pasando a la segunda parte de su pregunta sobre una buena carrera docente, los profesores necesitan a través de su carrera, a través de su vida, desarrollar sus habilidades, competencias y avanzar a un nuevo estándar superior. Si yo describo el sistema en Inglaterra, no es porque piense que sea el mejor, aunque sí creo que es bueno. Es porque lo conozco mejor, sí, representa el tipo de cosas que estamos hablando. Entonces, en Inglaterra, cuando uno califica para lo que es profesor, el primer año en la docencia se llama año de inducción y es evaluado por el director del colegio y tiene que cumplir ciertas normas al final de ese año, ciertos estándares. También hay apoyo externo para eso, o sea, no solo depende del director, pero se tiene tiempo extra libre, no estando con los niños, para preparar sus lecciones durante ese año de inducción. La primera parte de su carrera, entonces, es año inductivo, inducción, y tiene que cumplir estándares. Ahora, estamos en el proceso ahora de introducir o construir sobre ese año los 2 siguientes años, la oportunidad para que cada profesor pueda completar un grado de maestría, un máster, con apoyo, por supuesto, y cierta liberación, y apoyo de práctica escolar y pedagogía, y fijar estándares para lograr ese máster. Entonces tenemos, primero, el título de pedagogía, el año de inducción y luego el máster. Y luego, al cabo de unos años, tenemos un umbral en el salario, donde los profesores son revisados con respecto a un nuevo conjunto de estándares que son de rendimiento mayor. Y si pasan ese umbral, tienen acceso a las escalas de remuneración más elevadas. O sea, no es un ascenso o promoción según la experiencia. No, es habiendo pasado ciertos umbrales. Después de haber cruzado ese umbral, hay 2 vías. Una es la de gestión, donde uno va a ser vicerrector, vicedirector, y después director, y luego ser experto o gestor. Y la otra es la vía donde usted puede seguir desarrollando su habilidad pedagógica y ser un coach, un modelo de buena práctica, de buenas prácticas para el resto de su colegio y para otros también. Y se les paga adicionalmente, no solo por ser un excelente profesor en su sala de clases, sino para ser profesional modelo para todos. Entonces hay estas 2 vías. No estoy diciendo que es el modelo perfecto, pero Singapur tiene algo bien similar. Y la idea es que hay una serie de etapas y luego vías alternativas donde uno es ascendido. Ese es el tipo de cosas que uno podría adoptar, pero hay varias experiencias que podrían tomar.